Todo esto sin bajar el ritmo, ¿eh? Seguía el ritmo de crucero. Hice el segundo entero y veía que tenía todavía 4 o 5 dudas. Digo, voy a volver al primero y lo acabo. Acabé el primero y entonces ya sí me apunté en la hoja en blanco. La 1, un 0. La 2, la A. La 3, la B, la tal. Y en ese momento, que era 1 hora y 5 minutos, digo, vale, voy a repasar el test porque siempre hay algo en segundo término en el cerebro que cuando vuelves lo ves de otra manera. Me puse en el peor de los casos de todas las correcciones que había hecho, tanto del test como del supuesto, y dentro estaba. Y además apuntaba bien la nota. Por recapitular un poco lo que hiciste en el examen, porque estas cosas yo creo que son muy interesantes, Hipólito, para quien lo ve. La primera parte, o sea, tu idea era hacer a toda leche la primera parte, incluso a salto de mata. O sea, salto de mata, en plan, porque los errores ahí penalizan, entre comillas, mucho menos, tenían muchísimo más margen, ¿no? Para, todo lo contrario, en el supuesto, ir con los 5 sentidos y demás. Pero no me ha quedado claro en cuánto tiempo hiciste la primera parte. Eso no me ha quedado claro. En 35 minutos. 35. Vale, eso quiere decir a 30 segundos por pregunta más o menos, ¿no? Sí, es que lo tengo por aquí apuntado, tío. Sí, a 35 minutos. Vale, vale, ¿las de reserva las hiciste? Sí, las de reserva las hice y de la primera parte también y las del supuesto también. Si me lo hice todo, al final me hice todo el examen. Vale, pero el supuesto has dicho que el primero empezaste a verlo y te quedaste en la 12. ¿Llegaste a terminar el primero también? Sí, o sea, acabé el segundo. Todo esto sin bajar el ritmo, ¿eh? Seguía el ritmo de crucero. Hice el segundo entero y veía que tenía todavía 4 o 5 dudas. Digo, voy a volver al primero y lo acabo. Acabé el primero y entonces ya sí me apunté en la hoja en blanco. La 1, un 0. La 2, la A. La 3, la B, la tal. Y conté, en este tengo 7, 8 dudosas. En este tengo 5 dudosas. A por este, ya está. Y ahí sí que ya respiré y me puse a hacerlo a ritmo. El cambio de ritmo lo hiciste después de haber hecho primera parte y 2 supuestos a velocidad de crucero, con el salto en la 12 al segundo, vuelta al primero, terminas y entonces ya sopesaste y ya te tiraste con el segundo en primera. Y descuéntale el medio minuto de susto que tuve que parar y respirar, ¿vale? En el salto de las 12 al otro, pero sí, lo que acabas de contar. Vale. Entonces, ¿terminaste, te dejaste alguna en blanco para repasar de la primera parte o...? Sí, me dejé un montón. En el momento que veía que tenía ya 40, me marcaba solamente las que a mí me sonaban, las opciones, para luego repasarlas si me sobraba tiempo. Vale, ¿y cómo hiciste en ese repaso si te sobraba tiempo? Cuando terminaste el supuesto a velocidad ya lenta, digamos, pasaste al principio... Sí, mira, aquí lo tengo. Cuando llevaba 1 hora y 5 minutos, me puse ya a repasar el test. 1 hora y 5 minutos. Hostia, entonces te sobró muchísimo tiempo, ¿no? Pero me había dejado todavía del supuesto, todavía no había jugado la estrategia. O sea, yo había localizado las 5 dudosas. Las demás las tenía seguro bien. La que iba a dejar en blanco la tenía clara. Y en ese momento, que era 1 hora y 5 minutos, digo, vale, voy a repasar el test porque siempre hay algo en segundo término en el cerebro que cuando vuelves lo ves de otra manera. Luis, claro, sí. ¿Y levantaste muchas de la primera parte, entiendo, todavía? Sí, levanté y vamos, y porque me corté, porque yo soy en los test yo soy de a por todas. Pero había alguna, la de arbitraje, por ejemplo, que la tengo aquí, yo qué sé. Esa la dejé en blanco, la de la comisión de secretarios de Estado, y luego de informática dejé un montón en blanco, dejé unas cuantas en blanco. Dejé unas cuantas en blanco. ¿Cuál fue tu sensación cuando saliste de ahí? ¿Estabas muy dudoso? ¿Tenías confianza o no querías pensarlo? ¿Cómo te sentías cuando terminaste? Cuando dijeron, señores, dejen los bolígrafos. Cuando salí ahí me sentía feliz. En el sentido de que había peleado el examen muy a gusto, había aprovechado los 140 minutos y los 100 minutos, ¿no? La hora y 40. Los 100 minutos. Sí. Los 100 minutos. Y, o sea, me sentía bien, me sentía con buenas sensaciones, pero claro,
hasta no corregir las 5 del supuesto que tenía dudosas, era consciente que podía estar o arriba o no entrar. ¿Cómo los corregiste? ¿Cómo los corregiste? Me dijiste que estabas ya con amigos, ¿no? En una comida o así. Sí, nos fuimos a comer justo a un sitio que un amigo celebraba el cumpleaños al lado, en una terraza, y nos fuimos a comer y fue la risa porque íbamos a buscando comida para llevar. Bueno, ahí ya se me olvidó el examen. Y empezamos ya, me tomé mi primera cerveza en 5 meses y ya en un amigo un amigo ya me empezó, bueno, entonces ¿cómo te ha ido el examen? Tal, no sé qué, digo, hostia, tío, es que hasta que no llegue a casa y le por la noche con las plantillas y tal, no voy a saberlo. Y ya empecé a hacerle preguntas, ya empecé a tantearle, digo, mira, a ver, hostia, la Constitución, y empecé a hacerle el examen a él, y entonces ya se picó y dijo, venga, pues ¿cuáles son las que has fallado? Y entonces ya empezamos a mirarlo en serio. Y qué guay, porque ya sí que me tomé 2 cubatas del tirón. Claro, ya viste que las que tenías dudas, tenías 4 bien y una mal. Claro, vi que Vale. faltaba llegar a casa, que luego llegué por la noche y con la plantilla vuestra y la de 2 academias más que había por ahí, me las corregí todas, me puse en el peor de los casos de todas las correcciones que había hecho, tanto del test como del supuesto, y dentro estaba. Y además apuntaba bien la nota. Me acuerdo que te escribí una mal y una en blanco, ¿no? En el supuesto. Te lo hacemos bien. Claro. Te escribí y tal y me contestaste, hostia, eso es una notaza, tío. Me dijiste eso en entrevista.